Pues gente de Café con Letras, ya estamos aquí nuevamente en la Feria Internacional del Libro. Pues seguimos con las entrevistas y ahorita tenemos a Raúl Aníbal Sánchez Vargas, que nos tiene a presentar un libro pues bastante interesante, Palabras llenas de fantasmas. ¿Qué tal? Hola, sí, ok, hola, muchas gracias, mucho gusto, gracias por la entrevista. Pues sí, efectivamente acabamos de presentar este libro ahorita en el Salón C, en el área internacional. Es un libro de ensayos publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mi alma mater, donde allí yo estudié creación literaria, y pues estoy muy contento de estar aquí en la FIL Guadalajara. Cuéntanos qué vamos a encontrar en Palabras llenas de fantasmas. Bueno, es un libro que trata muchísimos temas, como te contaba, son ensayos, tiene dos aristas, comienza alrededor del tema el sismo, como el rango temporal, de las anécdotas que hay dentro de los ensayos, pero pues los ensayos tratan sobre las catástrofes, la cotidianidad, pero también tratan sobre política, sobre filosofía, sobre literatura, en general pues se tocan todos los temas, siempre pensándolos a través del lenguaje. El lenguaje, sí, lo que estaba viendo, o sea, que son los fantasmas, son esos lenguajes, son esas palabras que se usan en la cotidianidad, o cómo está el asunto. Sí, una de las ideas centrales del libro es que utilizamos muchas palabras de las cuales ya hemos olvidado su significado, ¿no? Y que cuando comenzamos a escarbar, estas palabras llevan a otras palabras, que se les llevan a otras palabras, y todos estos significados van y se hunden en el origen de los tiempos, en el origen de la religión y de la magia, ¿no? De cuestiones muy racionales, y que con esas mismas palabras construimos nuestras instituciones racionales ahora, sociales, ¿no? Entonces, la idea es como ver cómo nos enfrentamos a ciertos fenómenos cotidianos, como por ejemplo la enfermedad, y cómo los antiguos veían la enfermedad, ¿no? Y qué es lo que ha cambiado en ese momento, de cómo veían los griegos, por ejemplo, ¿no? A cómo lo vemos ahora hoy en día, o cómo lo veían las culturas mixtecas, por ejemplo, o cómo lo ven. Ellas creen que los lugares pueden enfermarse, por ejemplo, que es una metáfora que luego utilizo ampliamente para hablar precisamente del sismo en la Ciudad de México. Que estaba enferma que estaba enferma en la ciudad, ¿no? Es que aparte sucede en un momento, yo me enfermé, en serio va todo sobre la enfermedad. Me enfermé después de un viaje que tuve a Sudamérica al regresar, que había sido una tontería, pero fue muy grave, ¿no? Una amibiasis que se me fue a otros órganos internos, para pues, cuando descubren qué es lo que yo tengo, y había durado unas semanas en los hospitales, y resultaba que se quitaba con ciertos antibióticos y una punción, una operacióncita, ¿no? Que tenían que hacer, y esa operación me la realizan el mismo 19 de septiembre en la mañana. Entonces, como va a ser el simulacro, y luego te operamos y ya te regresamos a sala. Entonces, si fue el simulacro, me operan, me regresan a sala, y al ratito estar yo ahí en la sala, se viene el temblor súper fuerte. Aparte estaba yo en un Hospital Juárez, que se construyó en memoria de otro Hospital Juárez que se cayó en los años 80, durante ese mismo temblor. Ya salgo yo del hospital, y frente al hospital había un edificio pues muy reciente, no tenía ni 10 años de construcción, que en términos de vida de los inmuebles pues es poco, y estaba así completamente inservible, ¿no? Estaba evacuado y se había partido en dos, pues seguía de pie pero partido en dos, y evidentemente pues alguien había otorgado como permisos de construcción, o había utilizado materiales que no eran, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, pues ya como lleno de coincidencias, ¿no? Es como se empieza a escribir el ensayo, y empiezo a pensar que la ciudad precisamente también estaba enferma. Por eso se nos sacudió un poquito. Así es, sí. Y sí. Cuéntanos de las palabras de las que hablas en el libro. ¿Han cambiado mucho de significado? ¿Ya tiene algo contrario a lo que originalmente sucedía, o cómo está? Digamos que hay agregados. No, las palabras no cambian enteramente sus significados, sino que van agregando nuevos, son como capas, ¿no? Se puede hacer una arqueología, digamos, se puede raspar para ver las capas anteriores de pintura de las palabras,
Y eso es muy interesante. Parte también, por un lado, es una paráfrasis, una cita del libro de Ludwig Wittgenstein, que él está criticando un libro de un antropólogo del siglo XIX, donde describe las costumbres de los salvajes. Y entonces, este antropólogo dice que que pueden creer en fantasmas, ¿no? O sea, que si no se realizan ciertos ritos, pues creen fantasmas. Y lo que dice Wittgenstein es, pero si seguimos teniendo la palabra fantasma y seguimos sabiendo qué significa, quiere decir que no lo hemos superado, ¿no? Y su frase es, en nuestra lengua o en la lengua habita toda una mitología, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que es como interesante acercarse y descubrir cuáles son esos nuevos significados y cuáles son los antiguos, porque también nos dicen mucho de nosotros socialmente, ¿no? Cómo hemos cambiado. Cómo va cambiando la sociedad. Sí, a través de las palabras se puede ir uno. Así es. Luego hay otros ensayos, hay unos ensayos sobre poesía, por ejemplo, sobre cómo funciona la poesía en sí, se llama El tema del queso, es algo muy gracioso. Y lo que decía ahí precisamente es que la poesía y en general todas las expresiones literarias son un modo de resignificar o resimbolizar el lenguaje, ¿no? Es decir, lo que usamos todos los días y que ya tiene significados que parecen unívocos, cuando los trasladamos a la literatura nos damos cuenta que en realidad significan más cosas, son más simbólicos, pueden ser más emotivos o menos emotivos. Entonces es como una manera de reexaminar el propio lenguaje y por lo tanto pues nuestra vida, ¿no? Cómo nos desenvolvemos. Y bueno, nuestro lenguaje pues, sigue vivo, ¿no? Se sigue vivo, se sigue transformando, se sigue cambiando. Y pues a través del tiempo supongo yo que ha cambiado muchísimo. Digo, ya digamos, muchas expresiones antiguas pues ya no las utilizamos actualmente. Claro, utilizamos expresiones que hay como significan algo, pero no sabemos bien qué es, ¿no? Sí, de hecho, cuando se pone uno a pensar de repente, ¿y esto qué significa? Y no le encuentra uno por dónde. Creo que esa es la principal pregunta, y es raro que no es una pregunta que nos hacemos todos los días, que es, bueno, ¿y esto qué significa? ¿No? Esto que estoy usando todo el tiempo, ¿de dónde viene? ¿O qué quiere decir? ¿Cuál es su etimología? ¿O cómo llegó a México? No sé, puedes imaginar como mil cosas para explicar qué significa algo que utilizas todo el tiempo, todos los días. Como ahora que para tú dicen que algo es literal, por ejemplo. Ay, sí. Digo, es muy divertido porque no es literal por lo general. Exactamente. Pero eso quiere decir que no hay un examen de qué se supone que significa la palabra, ¿no? Y si ya la estamos usando más bien al revés de lo que significa, entonces está agregándose un nuevo significado. Sí, y realmente, pero no sé si llamarle que se le está haciendo un daño al lenguaje o no, con este tipo de cosas que de repente sí se utilizan palabras que nada que ver con el asunto. Pues no, yo creo que por un lado el lenguaje es muy resistente, o sea, es como de piedra, no le puedes hacer nada, y por el otro lado es un proceso natural, ¿no? A final de cuentas también hay modas, ¿no? Entonces las modas desaparecen. Entonces hay que ver qué de las modas se quedó y qué no. Se pueden quedar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo a mí me parece siempre de todas maneras muy interesante. No creo que se le haga un daño. Sí se le puede hacer daño al lenguaje, pero creo que el daño que se hace al lenguaje está en otros lugares, ¿no? Está en el eufemismo, por ejemplo. Hay uno de los ensayos, precisamente este de la poesía, intenta dilucidar qué significa lo cotidiano. Entonces empieza con un proceso de descarte de que no es lo cotidiano, ¿no? Y entonces lo cotidiano no es, por ejemplo, lo normal. Lo normal es una serie de reglas sociales, ¿no? O lo cotidiano no es lo rutinario. La rutina es una serie de acciones previas y establecidas. Porque lo cotidiano tiene lugar para el accidente, por ejemplo, ¿no? La cotidianidad tiene lugar para la tragedia, para el amor, para el drama, para los accidentes, y pues lo rutinario no tiene lugar para el amor, no, supongamos. Tiene que ser exactamente lo mismo. Ajá, exacto, es algo que no puede modificarse y entonces deja de ser rutinario, pero no necesariamente deja de ser cotidiano. Y ahí, por ejemplo, dice, bueno, entonces también cómo usamos esta palabra, ¿no? Si lo cotidiano es el acomodo que hacemos de nuestra vida, de las cosas que suceden, cuando
vemos en el periódico o a algún comentarista de televisión hablar de la violencia cotidiana, por ejemplo, y mire usted, ¿no? Pues es muy triste porque está hablando de un fenómeno muy complejo que es el que nos estamos conformando con la violencia, ¿no? Es decir, la violencia no debería ser cotidiana, pero aquí sí es cotidiana, lo cual quiere decir que nos estamos acomodando a esta vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es donde se le hace daño al lenguaje, por ejemplo, porque se vuelve un instrumento de otras fuerzas, ¿no? Si usamos palabras como, vamos a poner muy denso, pero pues usamos como palabra como levantón, ¿no? Por ejemplo, en lugar de palabras como secuestro. O si usamos palabras como pienso personas especiales, ¿no? En lugar de personas discapacitadas, por ejemplo, estamos sí haciendo un daño al lenguaje porque se vuelve una herramienta de dominio, ¿no? Y con el lenguaje inclusivo, pues es un intento precisamente de regresarle su poder sanador de algún modo, ¿no? Al final de cuentas, el lenguaje inclusivo siempre se utiliza dentro de un contexto político, ¿no? Creo que es muy difícil utilizarlo de otro modo, pero hay miles de palabras que solo se utilizan en un contexto político, ¿no? Y el contexto político también pues puede ser muy amplio. Pero premia también a la sociedad porque la sociedad está atenta a lo que hace. Pues eso espero. No, me refiero a... Es un esfuerzo, ¿no? Que se pide sobre todo desde la institucionalidad o desde las personas que quieran o no trabajan para la institucionalidad, de hace maestros o facilitadores de aula o funcionarios públicos, etcétera, como un gesto simbólico, ¿no? Al final de cuentas, porque hay mucha gente que dice, bueno, eso no resuelve nada, ¿no? Pero no hacerlo tampoco no lo resuelve. Entonces, y sin embargo, sí hay un gesto simbólico de opresión en no hacerlo, ¿no? Digamos, entonces, pues... Sí, entra lo de que lo que no se nombra no existe, entonces hay que hablar. Por ejemplo, ¿no? Esta clase de cosas, además, pues si son peticiones que provienen desde los mismos sectores que se encuentran atravesados por estas opresiones, pues hay que hacerlo. Entonces las palabras no cuestan. Esa es otra maravilla de las palabras que deberían ser gratis por el mundo. No, y además, bueno, para mí se me hace una maravilla el conocer el origen de las palabras, el saber de dónde vienen. Como dices, a veces las utilizamos y no sabemos ni qué, ni de dónde salieron. Yo estoy loca. Pero a veces oigo alguna palabra y luego digo, ¿a quién se le ocurrió de llamar esto de esta forma? O sea, decirlo así. Y pues es padre, ¿no? Conocer todo ese tipo de cosas. Sí, es muy bonito, además, pensar en ciertas palabras que usamos como, por ejemplo, discurso científico. Hay un ensayo que habla sobre el poder, ¿no? Y empieza un poco como en broma, hablando sobre un rey persa de la antigüedad que se enojó con un río que no dejó pasar su ejército, entonces lo mandó a azotar al río, ¿no? Y luego así le aventó unos hierros y le echó una maldición, etc. Todo eso lo recoge un historiador, Heródoto. Y dices, bueno, es que tú pones a ver y es que él se creía Dios, o parte de los títulos que tenía este rey era hijo de la divinidad. Entonces el río además era otra divinidad que adoraba una parte de su ejército, ¿no? Entonces pues era su deber castigar al otro dios, ¿no? Para que quedaran las cosas claras y no se fueran a rebelar. Entonces dices, pero bueno, esto solo es posible porque el dios era quien le había dado poder para ser el rey. ¿Y por qué? Porque sabemos que el poder de algún modo proviene de la violencia contenida o escenificada, ¿no? Es decir, yo tengo mucho poder violento, no lo ejerzo, si me haces caso, ¿no? Digamos, ajá. Pero pues esa es una narrativa que no convence, a la larga genera rebeliones. Entonces necesitas un discurso nuevo que convenza a la otra persona. Entonces lo que decía este rey Jerjes era que Ahura Mazda, su dios, había bajado y le había dado el poder de gobernar, ¿no? Lo mismo está así el código Hammurabi, por ejemplo, y tú dices, claro, o sea, como no puedes estarlos castigando
matando a todos y peleándote con todos como el río, tú les dices que Dios te dio este poder. Y luego ya empiezas a pensar en qué le da el poder ahora a los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, tú dices, bueno, vas a la Constitución, donde dice que la Constitución es el libro que salvaguarda la soberanía, ¿no? Del Estado. Y luego vas a la definición de soberanía y la soberanía es el poder del Estado que está salvaguardado por la Constitución. Es decir, A es la prueba de B y B es la prueba de A, de que A y B existen, ¿no? Y todo eso proviene de algo de nosotros. Se supone que la soberanía es como la unión de nuestras voluntades que expresamos. Yo lo digo así como en las caricaturas japonesas, que le mandas tu poder al gobernante a través del voto, ¿no? Y digo, bueno, esto se cae por donde lo veas, no es racional, es magia. Que básicamente me están diciendo que nosotros hicimos magia y le dimos a esta persona el poder para gobernar. Y luego hay un montón de ritos y símbolos para demostrar, que son ritos y símbolos que nosotros vemos muy cívicos, pero que en realidad son ritos y símbolos súper mágicos, que juras sobre un libro, que dice unas palabras, que le ponen una tela especial y le ponen una banda y tiene que hablar en cierto lugar y ahí le dan un bastón de mando o un trono donde lo sientan o la sientan como la silla presidencial y tú dices, esto es magia. Y esto es magia, le llamamos democracia, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué digo? Hay matizo, ¿no? Pues, o sea, sigue siendo un rito, pues. Sigue siendo un ritual, ¿no? Ajá. Entonces, digo, pues, ¿de dónde viene la palabra soberanía, no? ¿Qué quiere decir eso? Si ahora provenía de los dioses, ahora proviene de los individuos, pero es indemostrable absolutamente. Digo, matizo, porque la democracia está bien, siempre está mejor que el derecho divino, pero hay que entender que no es racional, pues, o sea, que nos enfrentamos a estos mecanismos políticos modernos como si fueran la cúspide de la civilización. Sí, claro. Y en realidad son un arreglo, ¿no? No, y luego los políticos se agarran a decir cada barbaridad que... Claro, sí. que nomás no... O sea, si de por sí hay error o hay una discordancia ahí, luego con lo que como ellos lo utilizan, pues sí termina uno en manos de no sé quién. Bueno, no, pues qué interesante. ¿Qué otros temas se abordan en el libro? Bueno, mira, ahorita lo voy a... Aquí están. Tenemos, de hecho, el primer ensayo, que está como advertencia, en realidad trata de muchísimas cosas, pero trata sobre el ensayo literario en sí. ¿Qué es el ensayo literario? Porque pues es un género híbrido, complejo de definir a veces, y vemos que hay ensayística, hago una división yo, digo, hay algo que es la ensayística, que es una forma de indagar literariamente alrededor de un tema, pero esa forma es una forma, un estilo, merodear alrededor de las cosas, y entonces puede haber otros productos que no sean ensayos, que sean ensayísticos, ¿no? Puede haber películas que sean ensayísticas porque en realidad son una exploración puede haber obras de teatro con ensayísticas, puede haber novelas que tienen partes muy grandes donde en realidad solo se está hablando de los conventos del siglo XVII, no sé, cualquier tema, ¿no? Que no necesariamente ayuda a la trama. Hay videojuegos ahora incluso que pueden tener largas partes ensayísticas, pero que el ensayo es de género que está constituido precisamente por eso, ¿no? Donde utilizas la ensayística para ensayar de principio a fin, y ahí puedes hablar de novelas, de películas, de obras de teatro, al revés, ¿no? De todo lo que tú quieres hablar. Está Tabula Rasa, que es este ensayo sobre la enfermedad, que parte como de unos versos de la Ilíada, de la Odisea, perdón, donde uno de los marinos de Ulises se emborracha en la isla de Circe, en una de las tantas paradas que tienen ahí, se emborracha, se sube a un techo a dormir y ahí se cae, se rompe el cuello y se muere. Y entonces después Ulises tiene que bajar al inframundo para cumplir otras de sus tareas titánicas y se encuentra el espíritu de este marino, ¿no? Y le dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dice, no, pues me dañó la inquina de un dios y el exceso de vino. O sea que no sé
no se cayó por borracho, no, sino o sea, porque fue porque un dios ahí un dios dijo lo que- vio y dijo, toma. Y ya estuvo pretexto para hablar de cómo concibíamos la enfermedad. Ahora, a partir del positivismo y de ciertos enfoques de lo que es la ciencia, la enfermedad se concibe como si uno se la hubiera causado prácticamente, ¿no? O sea, tú tienes que alimentarte súper bien, y tienes que lavarte tal, conservar cierta higiene, evitar ciertos espacios. Siempre te dicen que hubo una manera de evitar que te enfermaras. Cuando en realidad pues todos estamos destinados a enfermarnos en algún momento y morir, ¿no? Pero este descargo de la responsabilidad en el individuo pues se lo quita a otras personas, ¿no? Digo, pues es lo mismo, yo me enfermé por azar, por ejemplo, ¿no? Y por azar me operaron el día del sismo, ¿no? Porque en este viaje lo único sano que yo comía era lechuga y pues resulta que iban las amigas. Pero ahí van las amigas. A veces como uno más sano y es peor. Sí, claro, es peor, ¿no? Realmente, por quererle hacer caso a la ciencia. No, no es cierto. Y bueno, el asunto es que para los griegos, tanto la vida humana como la personalidad de los seres humanos, cierto momento de la cultura griega que no es uniforme, pero era una especie como de tabula rasa, ¿no? En el sentido de que esto era el espíritu humano, súper ecuánime, y a veces llegaba un dios y lo tocaba, ¿no? Y pum, la persona se volvía muy enojona, ¿no? O se enamoraba, ¿no? Por ejemplo, o se ponía súper feliz, ¿no? Y entonces, de hecho, hay palabras como entusiasmo, por ejemplo, que quiere decir, de su origen griego, es algo así como que estás lleno de un dios, ¿no? Okay. Estás tan contento porque te ha tocado un dios y te ha hecho feliz. Entonces la enfermedad también era algo que ocasionaban los dioses, y como el tenor caerse borracho y morirse era culpa de un dios, no de haber estado tomando toda la noche. Entonces abordo un poco eso, nuestra relación con la enfermedad. Y bueno, tiene esto sobre la poesía, incluso hay un poema que meto a la mitad. Está este ensayo sobre el poder, sobre los gobernantes, habla de todo, de la relación entre poder y religión, en el sentido de que el poder es una escenificación religiosa, ¿no? Por lo general, pero que también no sé, que no hay que preocuparse tanto, ¿no? Porque digamos, había los romanos, por ejemplo, tenían algo que se llamaba triunfo, que ahora lo utilizamos todavía para decir que el triunfo es en realidad un desfile, ¿no? Cuando un general romano iba y ganaba varias batallas o una guerra decisiva, el desfile de entrada se le realizaba un triunfo. Entonces, como Roma era una república y el triunfo el general tenía que llevar una corona para evitarle tentaciones al general exacto. Atrás de él iba un esclavo, ¿no? Todo el tiempo diciéndole, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Y entonces el ensayo va un poco así como, sí, vemos esta gente que de pronto llega presidente del país más grande, más poderoso del mundo, o que llega un jefe de manzana, ¿no? a veces es gerente de la fábrica, ¿no? De McDonald's, y ya están como... Ahí había necesario tener a alguien diciéndole, exacto. Eres mortal. Pero uno puede acordarse, pues todos vamos a parar al mismo lugar, ¿no? Exacto. Y pues también se habla de como está alrededor del COVID, está del carnaval del fin del mundo, es un poco sobre el carnaval como se hacía en la Edad Media europea, que todavía se celebra en algunos lugares. Bueno, aquí mismo creo que cerca de Jalisco hay muchos bailables de carnaval y fiestas. Sí, no, claro. Y el significado que tenía, que era pues el despapalle, ¿no? La alegría, la diversión y de alguna manera la regeneración del mundo, ¿no? A través de esta fiesta, porque ya iba a empezar la cuaresma y todas esas cosas muy serias, y antes de eso tú le tenías que dar la vuelta a todos los órdenes, ¿no? Entonces el carnaval era una forma, es una forma, existe
de algún modo como simbólicamente nosotros, es una forma de burlarnos de lo muy serio, ¿no? En muchos lugares hay, por ejemplo, hay diablos, ¿no?, que bailan, es una forma de burlarse del diablo. O se escoge un rey del carnaval, que generalmente es alguien jorobado, o tonto, o ciego, etcétera, y era una forma en realidad de burlarse de los reyes, ¿no?, como en el jorobado en Notre Dame, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que se realizan en el carnaval que se burlan, pues se pueden burlar de la religión, ¿no?, o del poder, etcétera. Todo a cuento porque durante la pandemia se publica un libro muy urgentemente con un título muy malo que se llama Sopa de Búfalo, donde los filósofos como más selectos de la época opinaron sobre qué significaba el COVID-19, ¿no? Entonces Slavoj Žižek dice que es el fin del capitalismo, ¿no? Pablo Preciado es el fin del heteropatriarcado, y los otros decían que no, que al contrario, que el capitalismo iba a regresar peor que nunca, etcétera. Digo, bueno, entonces estos cuates quieren que se acabe el mundo, o sea, lo que les surge es tener una definición, un cierre, ¿no? Pero en realidad pues, nos vamos a recuperar de esto y vamos a estar haciendo bromas mañana de esto, ¿no? Entonces, de algún modo la sabiduría popular me parece que era un poco más, no quiere decir que sea necesariamente buena, pero un poco más centrada en lo que podía suceder, ¿no? Sí. No, pues la verdad suena muy, muy interesante. ¿Dónde lo encontramos? Está en el stand de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creo que es J51. También si entran a la página de publicaciones UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo pueden pedir en línea. Si están en la Ciudad de México, la universidad tiene sus librerías también, creo que uno de los campos, y en las oficinas centrales, que es en Doctor García Diego, en la colonia Doctores, ahí también lo pueden conseguir, y no es un libro caro, también les digo. Aquí está ahorita en oferta, entonces les conviene ir por él. Les conviene venir a la ficha. No, pues la verdad, pues muchas gracias, la verdad, muy, muy interesante, resulta pues, para leer, y esperemos que a la gente también le parezca interesante para que lo busque y lo encuentre. Y pues muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos al rato. Gracias.